agenda noticiosa en nuestro país. Y como es de conocimiento público, en el primer punto de la agenda de diálogo en Panamericana hemos visto por conveniente incorporar un tema que está generando bastante preocupación por lo complejo de su solución, dicen muchos, aunque otros opinan que es algo tan simple como el simple cumplimiento de las normas vigentes en nuestro país. Se trata del curso del conflicto cruceño, que puede tornarse incluso nacional, por el tema del censo de población y vivienda. Si bien el conflicto está en Santa Cruz, hay amenazas de que pueda esto expandirse a nivel nacional, con una serie de anuncios de medidas de presión, porque además el tema en cuestión no solamente involucra a esta región del país, sino es un tema que involucra a todos los bolivianos. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el rol de la policía y el Ministerio de Gobierno en situaciones de conflicto, situaciones de delito. Esto a propósito del rol precisamente que fue jugando esta institución en el conflicto reciente. Dicen muchos, hay elementos que se van reiterando precisamente con similitudes en distintos movimientos o conflictos sociales. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y el tercer punto tiene que ver con las directivas camarales a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nos han dejado algunas enseñanzas, lo ocurrido los pasados días con la elección de Andrónico Rodríguez, que no tuvo problemas en el Senado, pero dificultades y problemas también a nivel de la Cámara de Diputados, con una serie de diferencias internas. Se produjo la elección de don Jerjes Mercado como presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, estos son los tres puntos de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y por el sorteo previo que se ha realizado en el programa, se ha establecido un orden de participación. Por ello le damos la bienvenida a la politóloga Jimena Costa, inicialmente. Posteriormente tenemos al diputado del Movimiento al Socialismo, Omar Yujra, y finalmente al investigador ex autoridad de Estado, al doctor Carlos Bert. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente a Jimena Costa para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa que tiene que ver con este conflicto por el censo de población y vivienda. Adelante, señora Jimena Costa, además que ya empezó en funcionamiento, ¿no?, de la comisión técnica que tendría que fijar la fecha oficial y definitiva del censo. Adelante. Gracias, José Luis. Primero, buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente en el diálogo. Buenas tardes a los presentes y a quienes nos escuchan a través de la radio. Y voy a partir de mencionar una cosa, José Luis, que creo que hay que ser preciso en la nomenclatura. No creo que sea un conflicto cruceño por el censo de población. Creo que es Santa Cruz quien está embanderando una reivindicación que es nacional, ¿no? Me sorprende que el resto de los departamentos no esté planteando la misma demanda al país, al gobierno nacional, más aún después de una pandemia, ¿no? La situación entre un censo y otro censo varía muchísimo, necesitamos los datos, ya lo sabemos, más allá de la migración interna hacia el oriente del país. Ha habido una pandemia a nivel mundial, han muerto miles de ciudadanos, se han cerrado centenares de empresas, ha incrementado el desempleo, se ha incrementado el empleo más precario, la gente ha cambiado de rubros por sobrevivencia. Hay una cantidad de cosas que han cambiado producto de la pandemia, que no hacer un censo de manera inmediata parece realmente un sinsentido, un absurdo por parte del gobierno nacional, que debería ser el más interesado en tener esos datos para diseñar adecuadas políticas públicas. Pero al parecer las políticas públicas y la gestión no son la preocupación central del gobierno, sino
lo central es lo político. Y aquí vengo a entrar al primer punto de mi reflexión para plantearles que yo opino, es mi opinión personal, después de como 30 años de hacer seguimiento a la política nacional y al MAS desde que existe, desde que postularon sin sigla MAS con la sigla de Izquierda Unida, que este no es un asunto técnico. Que hagan comisión técnica, que opine un técnico de un lado, el técnico del otro, que si los alcaldes llevan equipo. Es una farsa colectiva. Todos entran en el cuento nacional de que si hay o no condiciones técnicas para el censo, cuando han habido un montón de declaraciones, no solamente de las autoridades responsables del censo ante la Asamblea Legislativa, porque los han llamado y en la Asamblea han dicho todo está listo, todo está avanzado, se van a cumplir plazos, el exdirector del INE, etcétera. Todas las autoridades, antes de que abruptamente decide el gobierno cambiar fecha y después de haber decidido cambiar fecha trate de legitimar su decisión con el Consejo Nacional de Autonomías, quedaba muy claro que el censo es posible, era posible este año, era posible de aquí a unos días, pero fue una decisión política el cambiar la fecha. Entonces, entrar al debate de qué dice la comisión, si se puede o no se puede, yo creo que es una farsa colectiva, nos estamos engañando, estamos en el cuento de que si hay suficiente gente, que si el mapa catastral o la cartografía actualizada y demás, cuando en realidad con la tecnología actual y con la cantidad de gente que se podía contratar porque cuentan con los recursos, no se hace por razones políticas. Entonces, yo dejo de lado la reflexión de comisiones o no, porque para mí eso es cuento, es pretexto, es maquillaje para que no se ponga en evidencia que es una razón estrictamente político-electoral la que hace que el gobierno no quiera hacer el censo el año 2023, mucho menos el 2022. Y aquí quisiera hacer un tanto crítica con el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que además digo públicamente, paseña, chucuta, sanpedrina y bolivarista, apoyo el paro en Santa Cruz y le agradezco al pueblo cruceño y boliviano que vive en Santa Cruz lo que están haciendo, porque nos quieren hacer creer que solo los cruceños se están movilizando. No es cierto, hay miles de paseños, orureños, potosinos, tarijeños viviendo en Santa Cruz de todo el país y que también están en el paro y movilizados. Entonces voy a insistir, agradecer que se organice el pueblo cruceño por una reivindicación nacional, me adhiero, me sumo e insisto, les agradezco, pero voy a hacer crítica con una postura. En términos de comunicacionales, ellos han dejado muy claro por qué el censo debe ser y puede ser el 2023. Pero lo que no han explicado al país, y creo que esa es la clave del asunto, es por qué el gobierno no quiere censo el 2023. Yo creo que el país sabe la importancia de un censo y sabe por qué no puede postergarse más tiempo. Ya estamos con cifras absolutamente fuera de la realidad hace muchos años. Lo que no está claro, creo yo, es por qué el gobierno se resiste, se inventa cosas técnicas y consejos autonomistas para no hacer el censo el 2023, sino el 2024 y sacar resultados. Yo he escuchado algunas declaraciones 14 meses después de realizado el censo, es decir, cuando ya no se puede hacer prácticamente nada antes de la elección 2025. Por eso insisto que es una decisión estrictamente política. Me voy a explicar, aquí me voy a detener un ratito. José Luis, yo sé que estás tomando tiempo para todos por igual. Si se hace el censo pronto, temprano se va a poner en evidencia que no hay una correlación entre el crecimiento demográfico de la población con el censo y el crecimiento del padrón electoral.
hay mayor cantidad de mayores de edad inscritos en el padrón biométrico de los que existen de acuerdo al censo del 2001 en proyecciones o del 2012. De tal manera que el gobierno no va a poder explicar por qué ha crecido tanto el padrón, como tampoco podrán explicar por qué desaparece el voto nulo o el blanco, o además baja el ausentismo para que crezca el voto del MAS. Ya hemos tenido un fraude abierto y declarado el 2019, que yo creo que están manipulando resultados desde el 2009, desde que hay padrón biométrico, lo he dicho públicamente muchas veces. Pero el padrón de más de 7 millones nunca se ha abierto. La auditoría del padrón es un cuento, porque a mí me ha explicado el encargado, el director en el Tribunal Supremo Electoral, el director del padrón, que la herramienta que ha construido la Smartmatic Venezuela a nombre de la NEC Argentina es una herramienta que no permite que se puedan contrastar los datos en su interior. Es decir, cuando hay un nuevo inscrito, pueden comparar las huellas del nuevo con las que ya están, pero no existe un mecanismo que permita contrastar las que ya están. Y yo creo que ahí hay un montón de huellas que quién sabe de qué zombies serán. Pero el asunto es que no pudieron haber auditado el padrón si no se ha podido abrir. Han hecho una serie de estudios, de encuestas que hace muchos años, creo que era el 2017, daban un resultado. Después de eso ha pasado mucho de por medio, y lo más importante, ha pasado un fraude. Entonces, el padrón es uno de los temas. El otro, si vamos al censo, va a haber que hacer una redistribución de escaños, porque muchos bolivianos han migrado, sobre todo a Santa Cruz, buscando mejores condiciones de vida. No es que se van porque les guste el carnaval. Ese será un complemento. La gente se va porque el Estado no ha resuelto darle razones para quedarse en el lugar donde vive. Entonces van y se buscan la vida. Y esto implica que con un nuevo censo hay que hacer una redistribución de escaños. Y eso no sería tan grave. Hay quienes dicen, ay, no queremos perder, que si no, mejor no haya censo. Yo les digo francamente que no hace diferencia el tamaño de una brigada departamental, si son 20 o si son 5, sino la calidad de los representantes. Pueden haber 20 y ninguno hacer nada, pueden haber 5 y ser fantásticos. Entonces, hay un temor de la redistribución de escaños, pero le lleva al MAS a un problema estructural, que es la nueva elaboración de los mapas electorales, de la cartografía electoral, que está con gravísimas distorsiones. Me he pasado el tiempo esta mañana de sacar los datos de las 63 circunscripciones electorales de la elección general 2020, resultados de todos, no resultados, número de inscritos por circunscripción, no importa quién gane, quién pierde, sino cómo han hecho los mapas, y vean las distancias. En Chuquisaca hay una circunscripción, la 1, con 109,000 electores. La 5 tiene 43,600. La diferencia es, por favor, hay 60% más en la 1. No es correcto. Vamos, por ejemplo, en La Paz tenemos la circunscripción 10 con 191,300 electores, la 15 con 74,000. Estas distorsiones hacen que el voto de unos bolivianos pese más que el voto de otros. Y esto se ha hecho porque el MAS gana en los lugares de población dispersa más pequeños, en áreas rurales, pequeños municipios, entonces le asigna más escaños y puede ganar con menos votos mayor cantidad de escaños en esas regiones. Esta cosa implica que si se corrige el padrón y se corrige la cartografía, no van a volver a tener mayoría, porque el sistema electoral está diseñado a su medida. No quieren perder eso. Por eso no hay censo, estimados ciudadanos y ciudadanas. No tiene nada que ver con lo técnico. Eso es cuento, no crean cuentos. La razón es política.
si se ordena el sistema electoral, el padrón electoral y todo aquello que estoy mencionando, vamos a tener un escenario muy diferente a la hora de ir a la elección 2025. Y lo último, José Luis, en realidad no, dos pequeñas cosas. Una, el tema que se va a una nueva distribución de recursos, pacto fiscal. Es lo justo, pues. No es que se le va a dar más a los cruceños, es que los otros bolivianos que se van a Santa Cruz tienen derecho a que sus recursos se vayan con ellos. Se ha ido 1 millón de bolivianos, por decir algo, una cifra, a Santa Cruz. Ese 1 millón de bolivianos tiene que llevarse los recursos que le correspondan del departamento donde vivía hacia el lugar donde ahora vive. Esa manipulación mediática de que los cruceños nos odian, que los cruceños quieren más, que quieren quitarnos la plata. No, señores, hay paseños que se van a Santa Cruz y los recursos públicos que les corresponden a esos paseños deben transferirse al lugar donde están, sea donde fuere. Entonces, yo creo que el gobierno se va a resistir indefinidamente con el tema de recursos, porque ahorita apenas el 7% en el presupuesto general del Estado 2022, el 7% está yendo a municipios, gobernaciones y universidades. Eso es información oficial del presupuesto general del Estado, no es algo que a mí se me ocurra. Y para que no mueva la cabeza voy a buscar el cuadrito que han presentado ante la Asamblea. Último, y con esto termino. Es imperdonable, pero realmente es algo que no me cabe en la cabeza, que el gobierno promueva el traslado de gente para generar violencia, que promueva cerco, que promueva violencia y enfrentamientos desde el Estado, terrorismo de Estado en contra de la propia población, que a los empleados públicos que nosotros les pagamos los obliguen a ir a enfrentarse con otros bolivianos. Peor aún, después del informe de la CIDH que dice que en Bolivia se han vulnerado los derechos humanos en el caso famoso del Hotel Las Américas. ¿Cómo es posible que el Estado esté promoviendo la violencia contra los ciudadanos y entre ciudadanos? Esto es inaceptable y deberíamos más bien exigirle rendición de cuentas al gobierno de eso y no hablar solo de censo. Gracias, José Luis. Perfectamente, muchas gracias. Le damos a la señora Jimena Costa. ¿Qué dice el diputado Omar Yucra, diputado del Movimiento al Socialismo, respecto a este primer punto? Adelante. Gracias, José Luis. En primera instancia, saludar a los participantes de este diálogo panamericano y desde luego a todos los que nos escuchan a través de la radio. Un primer elemento, José Luis, y me llama mucho la atención que gente con mucha experiencia quiera minimizar el aspecto técnico de algo como es el censo de población y vivienda. Claro, cuando una persona no conoce mucho el tema estadístico, pues podríamos decir que hoy se realiza el censo, pero sin ningún criterio. Además, que los censos aquí en Bolivia y en cualquier parte del mundo ya tienen estándares internacionales, así que no es simplemente por el capricho de alguna persona decir, bueno, lo haremos en tal fecha y que sea como sea. Pero este tema es importante también señalar a la población cuál es el contexto en el que se ha dado. Se dice que no hay voluntad política por parte del gobierno nacional para llevar adelante el censo. Primera mentira. El año 2021, en cuanto asume el presidente Luis Arce, precisamente saca el decreto supremo para que se lleve adelante el censo el 2022. Sin embargo, acá hay algunos entretelones. Un primer elemento es de que se hizo todos los esfuerzos para conseguir el financiamiento, para que el INE lleve adelante este tema. Sin embargo, hay un principal elemento que hasta ahora, creo yo, no se comprende en su total cabalidad, que es la actualización cartográfica. Y este no es un elemento menor, quizá es uno de los principales insumos para llevar adelante el censo. Y esta tarea no la hace el Instituto Nacional de Estadísticas, la hacen los municipios. Esta actualización que hasta hoy en día he visto en los medios de comunicación, muchos alcaldes confunden el término de catastro con el término de la cartografía. Para que la población nos entienda, el catastro es el registro del número de viviendas que hay en un manzano determinado. Sin embargo, la cartografía
establece el número de familias que pueden estar viviendo en una determinada vivienda. Son dos aspectos conceptuales totalmente distintos, pero son fundamentales para llevar adelante el censo nacional. Y es este principal insumo que precisamente cuando se dialogaba con el Consejo Nacional de Autonomías, no fue el presidente el que interpuso esto, sino fueron los gobernadores que asistieron, 8 de 9 gobernadores del país, que precisamente de los temas más discutidos durante todas las horas que se llevó adelante esta reunión, pues dijeron, el problema que tenemos es la actualización cartográfica. Por esa razón es que se definió que la fecha sea el año 2024. Ahora, se dice que este es un elemento nacional, que la prioridad, etcétera, etcétera. Yo pregunto, el año 2020 el señor Camacho estaba en función de gobierno con la señora Áñez. Podían haber sacado un decreto que establezca la prioridad nacional para realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque el argumento del censo es netamente político. No les interesa, a fin de cuentas, el tema del censo. Simplemente es un eslogan que están utilizando para desestabilizar un gobierno elegido democráticamente. Fíjate que entre la gestión pasada y esta, ya hicieron globos de ensayo, la oposición, tratando de posicionar algunos elementos de mentira a la población para decir que el gobierno estaba yendo en contra de la población, que no quiere el progreso, que les íbamos a quitar cosas, etcétera, etcétera, como el año 2005, cuando decían, si tienes 2 casas te van a quitar una y le van a dar al Estado, si tienes 2 autos le van a quitar uno y le van a dar al Estado. Totalmente falso. Incluso decían, no va a llegar inversión extranjera al país, el país se va a ir abajo, etcétera, etcétera, cuando lo que se ha dado es que durante estos últimos años ha habido el mayor crecimiento de la historia del país. Otro de los elementos, la contradicción de la oposición. Si hacemos un recuento, José Luis, de los últimos meses, vamos a ver en los medios de comunicación cómo la oposición se contradice. En un primer término dice, queremos censo. En un segundo momento dice, no, queremos más adelante. Y en un tercer momento, a partir del Consejo de Autonomías, dice, no, queremos censo 2023. Contradicciones que hay durante ese proceso. Finalmente, más allá de todos estos argumentos políticos, porque eso se ha visto, una vez que se ha establecido el tema del censo, en la mayor parte de las alocuciones que han salido en los medios de comunicación han sido más de tinte político que de técnico. Y tenemos que entender que el censo de población y vivienda, además de contabilizar cuántos bolivianas y bolivianos somos en todo el territorio nacional, también va a permitir saber qué tipo de viviendas, el tema de educación, el tema de salud, en qué condiciones estamos, y eso nos va a permitir para la planificación de políticas públicas de mediano y de largo plazo. Ese es en sí el objetivo del Censo Nacional de Población y Vivienda. Por eso es que no tendría que tener acervos políticos que dañen este proceso. Esto se ha entendido incluso a nivel internacional. Los organismos internacionales, que desde el primer día que se ha señalado de que se iba a hacer el Censo Nacional de Población y Vivienda, han ido acompañando, por un lado en materia de financiamiento, pero por otro lado en capacitación técnica. Y en este sentido también se ha señalado de que dentro de los parámetros internacionales, y esto es importante subrayar, dentro de los parámetros internacionales, la calidad de los resultados del censo tiene que derivar de un proceso eminentemente técnico. No lo dice este diputado. Son las prácticas internacionales que se realizan en más de 130 países. Los organismos como la CEPAL, CELADE y UNPA, dicho sea de paso, ha acompañado más de 130 censos a nivel mundial, pues no se están inventando, y ese no es un ámbito político, es un ámbito técnico. Por tanto, se tiene que comprender a cabalidad ese aspecto. Otro de los elementos, en cuanto al tema de los plazos, y hace un momento decía, si era tan prioritario, ¿por qué en el año 2020, durante 12 meses de gobierno de la señora Áñez, no pudieron sacar un decreto supremo que establezca la fecha de llevar adelante el censo de población y vivienda? En la región y en los últimos años en Bolivia, acá tengo unos datos, no hablo de memoria,
Los dos últimos censos tardaron alrededor de 4 años, 6 meses en el caso del censo del 2012 y 4 años, 7 meses en el caso del censo del 2001. Y alguien diría, pero bueno, la tecnología ahora está al alcance de las manos, sin lugar a dudas, pero el proceso tiene sus tiempos. Miren, Chile, ¿cuántos años ha tardado el último censo que ha realizado? Ha iniciado actividades el 2014, ¿ya? Y estaba programado para realizarse el año 2022. Por el tema de la pandemia lo han postergado para abril del año 2023. ¿Cuántos años son ahí, querido José Luis? ¿Ah? Entonces, el promedio de América Latina, y acá tengo datos de Colombia, Ecuador, Perú, México, Costa Rica, Panamá, Brasil, Argentina, Uruguay, el promedio para llevar adelante un censo entre la etapa presencial, censal y poscensal tarda aproximadamente 4 o 5 años. Por el tema de la pandemia, muchos de los países han retrasado esto 2 años más, entonces el promedio estaría alrededor de los 7 años, pero hay países incluso que lo han demorado hasta 10 años, que en todas estas 3 etapas que, reitero, no es un elemento que nosotros nos estemos inventando, sino es un estándar internacional a nivel mundial. Otro de los elementos también que vi en los medios de comunicación y en las redes sociales es de que le mintieron a la población diciendo de que en la Constitución estaba establecido de que el censo se tiene que realizar cada 10 años. Totalmente falso. No hay ningún artículo en la Constitución ni ninguna norma que establezca que el censo se tiene que realizar cada 10 años. Pero sí es evidente que hay la voluntad para realizar el censo. Fíjate que en la historia de nuestro país se ha realizado 11 censos, querido José Luis, pueblo boliviano. En casi 200 años, si la lógica era cada 10 años, deberíamos tener ahorita entrando al censo número 20, pero en realidad estamos entrando al censo número 12, al 12º censo en la historia de nuestro país. Entonces, son elementos que hay que considerar desde el punto de vista técnico que son importantes. Otro de los elementos ya posterior al tema del censo que estaban hablando en cuanto al tema de los recursos y de los escaños. Un primer elemento dentro de esto, el tema de los recursos. Primero, es falso que les llegue 7% a los departamentos. En mi experiencia en la parte presupuestaria de más de 12 años, he podido observar que ningún recurso que se capta por coparticipación tributaria, IDH o cualquiera de las fuentes de financiamiento que tiene el presupuesto general del Estado, se queda en el nivel central del Estado. Claro, en el argumento político, cuando no conocen, aluyen a que ese famoso 7% o 15%, dependiendo qué tipo de presupuesto vean, el agregado o el consolidado, esos recursos no se quedan en el nivel central. Y lo voy a decir taxativamente. Una cosa es la coparticipación tributaria y las transferencias que hace el nivel central del Estado a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades, y otra cosa son los recursos que administra el nivel central, pero que no se queden en el nivel central del Estado. Un elemento de estos es para señalar a la población y se va a dar cuenta fácilmente. El tema del pago del magisterio, de los médicos, de los militares y de los policías. Ese pago lo realiza el nivel central del Estado, pero la pregunta es, ¿los maestros están solamente acá en La Paz? No, están en los 9 departamentos. Los médicos están de la misma manera en los 9 departamentos y lo mismo sucede con las otras con los otros 2 grupos grandes que se tienen a nivel nacional. Y los proyectos de inversión que se realizan en los 9 departamentos. Acá sería bueno que, al margen de ver este numerito que lo utilizan políticamente, sería bueno que vean la distribución de los proyectos de inversión a nivel departamental, y ahí se van a dar cuenta perfectamente cómo le llega la plata a todos los bolivianos a través de, por un lado, proyectos productivos, que es lo que estamos priorizando ahora, el tema de infraestructura, carreteras, caminos, etcétera, el tema de proyectos sociales, principalmente el tema de salud, educación, en fin, y en eso estamos abocados. Son más de 5.000 millones de dólares que están llegando al pueblo boliviano solamente en materia de inversión, al margen de lo que había mencionado de estos elementos como es el magisterio. Son más de 182.000 maestros, en el caso de médicos son más de 50.000, etcétera. En el caso de policías y militares es una cifra también importante. Ese es un primer elemento, y por tanto la redistribución de los recursos, acá esta es otra de las mentiras que le están señalando al pueblo
en este caso cruceño, y también quieren meterlo pero a nivel nacional, es de que la redistribución de los ingresos no afecta, no, y en realidad sí afecta. No estamos hablando de agrandar la torta, estamos hablando de que sobre la torta actual que se tiene de ingresos, alguien va a recibir más y alguien va a recibir menos. Y esa es la realidad. Y en la historia de la redistribución de ingresos, no solamente en Bolivia, sino también en América Latina, eso ha significado enfrentamientos. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos y no solamente lanzar eslogans políticos, sino más bien ser muy meticulosos en cuanto a el tema de los recursos, porque, reitero, no es que se agranda la torta, sino sobre la misma torta es lo que se quiere hacer una redistribución, y pues obviamente ahí hay beneficiarios y hay algunos que van a ser afectados. Entonces, creo que todos estos elementos, para concluir en este tema, nos hacen ver de que durante todo este tiempo el gobierno nacional, a la cabeza del presidente Luis Arce, ha estado abierto al diálogo. Desde el mes de julio, en repetidas ocasiones, se ha brindado ocasiones para realizar diálogos, pero lamentablemente el señor Camacho ha rehuido aquellos. Ahora esperamos que con esta comisión técnica, no solamente con el INE, sino con estos organismos internacionales que he señalado, el UNPA, CEPAL y CELADE, pues bueno, se pueda llegar a definir de manera consensuada en la fecha donde y cuándo se va a realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda. Perfectamente. Le agradecemos al diputado Omar Yujra por esta primera intervención en Diálogo en Panamericana respecto al primer punto. Le damos la palabra ahora a don Carlos Bert para que pueda hacer referencia a este mismo punto. Adelante, don Carlos Bert. Gracias, José Luis. Un cordialísimo saludo a toda la audiencia nacional e internacional de la radio, especialmente al valeroso pueblo cruceño, y por supuesto un afectuoso saludo a Jimena y al diputado Yujra, con quienes vamos a compartir este debate. A ver, antes de entrar al tema de fondo, me siento obligado a aclarar dos temas. Primero, el diputado Yujra acaba de decir, como muestra de que la negligencia, si queremos llamarla así, no es del gobierno, sino de Yanine Áñez y de Luis Fernando Camacho, que ¿por qué no han sacado un decreto en los 11 meses que estuvo Yanine en el gobierno? A ver, recordemos las fechas para no hacer mucho debate sobre esto. El último censo fue en 2012. Han transcurrido 10 años. De esos 10 años, Evo Morales estuvo 7 años en el poder. Yanine Áñez, no sé si estaba con Camacho o no, creo que un par de meses y después sacaron a los ministros. Yanine Áñez, menos de un año, 11 meses. Y Arce Catacora está 2 años. La pregunta es para los tres. ¿Por qué Evo Morales, por qué Luis Arce Catacora y por qué Yanine Áñez no hicieron las cosas bien para que no tengamos este conflicto? Esto creo que queda definitivamente aclarado. Segunda aclaración, antes de entrar al tema. Primero han dicho que el paro de Santa Cruz, el conflicto, es responsabilidad de 2 personas o de 3, especialmente de Luis Fernando Camacho. Ahora el diputado nos dice que es culpa de los municipios que no han hecho la cartografía censal, la cartografía estadística. Bueno, a ver, pónganse de acuerdo dentro del gobierno y del MAS para identificar a los responsables. Bien, aclaradas estas cosas, entro en tema, me sumo a la explicación que hizo Jimena. El conflicto en torno al censo no es exclusivamente de Santa Cruz. Es un conflicto que atañe al conjunto del país. Es todo el país el afectado. Otra cosa es que por razones políticas, por la correlación de fuerzas políticas, el centro neurálgico del conflicto está en Santa Cruz. Esa es otra cosa. Bueno, pero afirmemos, el conflicto, el censo es de todo el país.
El paro indefinido, como acabo de señalar, reiterativa, machaconamente, el paro indefinido de Santa Cruz, según el gobierno, es obra malévola de 2 o 3 personas. Luis Fernando Camacho, el presidente Calvo del el Comité Cívico de Santa Cruz, y a ratos lo meten hasta al rector, pero a ratos lo guardan como su interlocutor, en fin. Esta es una falsedad muy grande, hay que decirlo con claridad. El paro que está cumpliendo 15 días, hoy 2 semanas, es expresión de la mayoría de la población de un departamento, de su capital y de las provincias, no es solo de la capital. Esto debe decírselo con mucha claridad. Hay que desechar esta versión tergiversada que difunde todo el tiempo el gobierno. Bien, dicho esto, debo entrar rápidamente, por eso voy a tener que leer para ahorrar tiempo. He preparado un pequeño escrito. ¿Cuál es el estado de situación del paro indefinido de Santa Cruz? Describamos cómo está. 1. Hoy sábado acabo de señalar, lo reitero, se cumplen 2 semanas de un paro de todo un pueblo, de la protesta de cruceña y cruceños poniendo en juego su integridad personal, la seguridad de sus familias y su economía. 2. Escuchen bien esta información que se me ha pasado desde Santa Cruz. Existen alrededor de 70 puntos de bloqueo en las avenidas articuladoras de la ciudad, es decir, los anillos, las radiales y las rotondas estratégicas. Y hay otro grupo grande de bloqueos en avenidas y calles laterales en el norte, sur, este y oeste de la capital. Entre 50.000 y 60.000 personas sostienen esos puntos de bloqueo. 3. La organización de estos bloqueos está a cargo de los distritos municipales y los grupos de bloqueadores operan mediante turnos. El señor Camacho, el señor Calvo, he escuchado a algunos diputados, voceros del MAS, que, claro, como es insostenible decir que Camacho está financiando todo esto, han optado por involucrar a la oligarquía cruceña. Miren, en estos puntos de bloqueo, probablemente en la mayoría, nunca lo han visto al señor Camacho, y menos a quienes serán los miembros de la oligarquía cruceña, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad. Entre 50.000 y 60.000 personas sostienen estos, si sumamos las vías articuladoras y las secundarias, alrededor de al menos 100 puntos de bloqueos en la ciudad, en la capital oriental. Y operan en turnos. Cada turno congrega a esas entre 50 y 60.000 personas. Pero eso no es todo. En varios municipios provinciales, grupos mayoritarios de la población se encuentran movilizados y bloqueando carreteras y avenidas. ¿Quieren pruebas? Los sucesos de San Carlos y La Guardia así lo demuestran, donde los vecinos de esos municipios repelieron e hicieron retroceder a los grupos de choque del MAS y a destacamentos policiales que reforzaban las acciones de los masistas. ¿Quieren más? Las movilizaciones en Cotoca, Pailón, Ascensión de Guarayos, Puerto Quijarro, etcétera, ratifican esta información. Lo sucedido en Puerto Quijarro, el primer día del paro, merece especial mención. Las y los vecinos de la ciudad de Puerto Quijarro acatan el paro y organizan los bloqueos. Un grupo de masistas y funcionarios de la alcaldía, dirigido por un masista, atacan a un punto de bloqueo,
respaldados por la policía, que gasifica profusamente el lugar. En medio de la violencia desatada por los oficialistas, fallece el señor Julio Pablo Taborga, funcionario municipal. La policía se apresura en difundir que la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza del fallecido y con esa versión detienen a dirigentes cívicos de la región. Bien, el informe forense desmiente esa versión. El informe forense está circulando en las redes y señala que no existe contusión en la cabeza del fallecido. Peor todavía, las recientes declaraciones del hijo del malogrado señor Taborga terminan de derrumbar la versión gubernamental. El hijo del señor Taborga dijo: es mentira que los cívicos mataron a mi padre, yo estuve con él, murió por los gases que emitió la policía. Esa es la manera de actuar del MAS. Ahora bien, en medio de todo esto, preguntémonos, ¿cómo es que Santa Cruz, cómo es que el conflicto nacional deriva en esto? ¿Por qué hemos llegado a este clima de enfrentamiento? Para contestar estas preguntas, y estoy midiendo mi tiempo para hablar lo mismo que Jimena y el diputado, necesitamos rápidamente revisar la línea de tiempo. Y vamos a ver cómo aquí los argumentos del diputado se vienen abajo. Rápido. El 21 de julio de 2021, Arce promulga el decreto 4546 que fija la fecha para el 16 de noviembre de 2022. El 27 de marzo de 2012, el director del INE garantiza el censo 2022 técnica y financieramente. 3. El 13 de abril de 22, la ministra de Planificación, Gabriela Felima Mendoza, a tiempo de garantizar el financiamiento externo para el censo 2022, afirma que la actualización cartográfica tiene un avance importante porque la mayoría de los municipios envió la información que se les pidió. Y ahora el diputado nos ha dicho que no hicieron su trabajo y son los culpables de lo que la ministra informó en sentido contrario. El 22 de abril, escuchen, esto sí es una joya. El 22 de abril, el vocero presidencial, Jorge Richter, que hoy es el campeón para impugnar la movilización ciudadana, en el programa El Mañanero de la Red 1, afirmó categóricamente 3 verdades. Dijo: el año 2019 ya se trabajó el documento base del censo. 2, dijo, hasta fines del mes de julio estará concluida la cartografía estadística. Y dijo finalmente, por tanto, la realización del censo está garantizada. Será el 16 de noviembre de 2022. El 15 de junio de 2022, después de las renuncias, tanto el director del INE como de la ministra, y aquí hay una pregunta, no sabemos por qué el director del INE renunció, le negaron, dijeron que está con baja médica y no sé cuántos meses está con baja médica, no aparece el señor, no hay director. Bueno, el 15 de junio de 2022, el Senado aprueba el crédito From Plata para el censo 2022. El 23 de junio, es decir, una semana después, el ministro de Planificación, el actual ministro, Cusicanqui, ratifica la realización del censo en noviembre de ese año. El 8 de julio de 2022, el Senado sanciona el préstamo del BID por $100 millones para la realización del censo 2022 y otras 2 encuestas. Y el 12 de julio sorprende al país, reúne el gobierno al Consejo Nacional de Autonomía y nos venden la versión
de que el Consejo había pedido la postergación del censo 22, cuando supuestamente ya estaba todo listo y estaba corriendo. Y el diputado viene a decirnos que el Consejo le ha pedido al gobierno y buenito el presidente Ars Catacora acepta, pese a que todo estaba listo. No, no es cierto, no fue así. Lo que sucedió en el Consejo fue que el gobierno fue a decirles: tenemos problemas, no hay cartografía, nos falta esto, nos falta aquello, no podemos, hay que postergar. Y fijémonos pues en la composición del Consejo, del Consejo Nacional de Autonomía. La mayoría de sus miembros, los representantes del gobierno y los municipios, eran y son del partido de gobierno, del MAS, con solo una excepción: el alcalde y el gobernador de Tarija, de oposición. En algún momento estos dos funcionarios tienen que explicarles a sus electores por qué permitieron que se manipule el Consejo Nacional de Población. Y aquí añado otro tema para cerrar esto, si me permites, José Luis. ¿Por qué Luis Fernando Camacho no asistió al Consejo Nacional de Autonomías? El Consejo, como todos sabemos, decide por consenso, no por voto. Camacho debía haber asistido a ese evento, no hablar nada si no quería, si estaba enojado, y al final solo decir: no estoy de acuerdo que se postergue hasta 2024, punto. Y no había la decisión. ¿Por qué Camacho no asistió? Bueno, el pueblo cruceño le pedirá explicación en algún momento. Y cierro, José Luis, con lo siguiente. Con toda esta reproducción, tenemos una idea clara del curso del conflicto y quiero expresar, porque no encuentro otra forma, me siento realmente sobrecogido por la fuerza con la que los cruceños han armado su protesta. Es realmente sorpresivo que un pueblo pujante como el cruceño, productivo, con tantas actividades, asuma la decisión de mantener 2 semanas de paro indefinido, y si no resuelven este fin de semana en Trinidad, en la llamada mesa técnica, que apoyo lo que dice Jimena, es política, no es técnica. Si no se resuelve, Santa Cruz va a tener que soportar varios días más de su movilización. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Bert. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Por favor, les pedimos a nuestros invitados limitar y acortar el tiempo de su participación para ir cerrando este primer punto. Señora Jimena Costa, por favor. Gracias, José Luis. Hay siempre 2 opciones, ¿no?, en un programa como este. Una es que me ofenda porque me han dicho ignorante y mentirosa y me ponga a pelear con el diputado. La otra es tratar de aprovechar este espacio para explicarle a la ciudadanía la opinión que uno tiene, cómo miras la realidad. Y creo que voy a ir por esa segunda opción. Quiero además mencionar sobre lo que Charlie acaba de decir, que la noticia de la postergación del censo salió antes de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías en esta radio, José Luis. Fue en el programa de Juan José Hidalgo en la mañana, que habló, creo, con un viceministro, no estoy segura, no me acuerdo el nombre, y ahí ya se comunicó al país que se postergaba el censo. Lo anunció Juan José Hidalgo en Panamericana en la mañana, y por suerte las grabaciones las deben tener. Y recién a las 3 de la tarde se reúne el Consejo de Autonomías y dicen que les habían pedido, cuando era una decisión tomada. Entonces, es solamente para completar eso que había mencionado Charlie. Pero yo quiero ampliar, no me gusta que me descalifiquen simplemente discursivamente.
siempre es bueno hablar con datos de respaldo, tengo por costumbre hacer eso. Entonces me voy a remitir a los datos precisamente que en una presentación ante la Asamblea Legislativa, cuando se presentó el PGE del 2022, hizo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el cual se señala cuáles son, hay una diapositiva específica en la que se habla de las transferencias a entidades territoriales autónomas, GAR, GAIOC y universidades públicas 2021-2022. Dice claramente, el 2021 a gobernaciones el 1.4% del PGE 21, a municipios el 3%, a universidades el 1.2%, hace un total de 5.6%. Y lo que querían hacer notar con esta diapositiva era que se estaba incrementando el presupuesto para gobernaciones, municipios y universidades, y ponen las nuevas cifras al lado. Las tortas además son típicas de las que pueden ver los que están en la sala, prepara el ministerio, ¿no? Y ahí dice 2022, el presupuesto 235.090 millones de bolivianos. Para gobernaciones va el 1,7%, para municipios va el 3,8% y para universidades el 1,5%. Eso suma el 7%. En la primera intervención yo decía, el 7% va a gobernaciones, municipios y universidades en base a datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentados ante la Asamblea Legislativa con el presupuesto general del Estado de este año. Y me ratifico en ello, son datos oficiales, no se me ha ocurrido en una noche de copas, es dato oficial. Y eso implica que el nivel central del Estado administra todo lo demás, incluyendo lo del Fondo Indígena, porque ya sabemos además cómo administran lo del Fondo Indígena, ¿no? Entonces, cuando se habla de no se agranda la torta, sí unos ganan y otros pierden, es verdad. Yo en eso le voy a dar la razón al diputado Omar Al-Yabat, porque por supuesto que es cierto que si le van a dar más a un departamento le van a quitar al otro, pero en realidad eso es una impostura. ¿Por qué? Porque el nivel central del Estado se está comiendo casi toda la torta. Come tanta torta que están al borde del vómito mientras le dejan migajas a los departamentos, municipios, gobernaciones y universidades. No quieren repartir la torta, pero no es porque le van a quitar a La Paz para darle a Santa Cruz, es porque para darle a Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca, Oruro, Potosí, todos los departamentos, el nivel central del Estado va a tener que tener menos torta. Ese es el punto del pacto fiscal. No crean ese cuento, que no les metan los dedos a la boca de que le van a quitar a Chuquisaca o a para darle a Santa Cruz, que eso es lo que son. No es verdad. Ahorita quien administra la mayor cantidad, el centralismo que tenemos con el gobierno del MAS, con los gobiernos del MAS, son pero imposibles de describir. Antes de la participación popular, el nivel central del Estado administraba el 75% de los recursos. Antes de que entre el MAS al poder y con el proceso de participación popular, se transformó eso de tal manera que los municipios recibían el 47%, el 27% las gobernaciones y apenas el 23% el nivel central del Estado. El MAS ha cambiado de tal forma que ahora más del 90% administra el nivel central del Estado. Eso es lo que no quieren perder. Imagínense si el Estatuto del Movimiento al Socialismo dice que solamente pueden ser empleados públicos los militantes del MAS. Además, es inaceptable que el Tribunal Electoral haya validado ese estatuto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no es propiedad de un partido para que decidan que solo pueden ser funcionarios o empleados públicos los militantes de un partido. Razón por la cual queda muy claro que no quieren pues repartir la torta o no quieren ceder parte de la torta para tenerla entera para repartir entre sus militantes. Yo le pido al país que piensen bien antes de dejarse llevar por
la campaña comunicacional que hace de manera permanente el oficialismo. Y ahora voy a entrar a un punto que me parece central y lo dirijo a los cruceños, cruceñas y a todos los demás bolivianos que viven en Santa Cruz. Hay que ver cómo ha manejado los conflictos el MAS durante todos estos años. Hay que recordar la llamada a... Creo que era Yujra también en la crisis del 2019 cuando decía que había que cercar la ciudad y matarnos de hambre. ¿Cómo se llamaba? Perdona. No me acuerdo. Ahorita vamos a googlear. Tal vez el diputado recuerde el nombre. Es un señor que estuvo detenido y luego lo soltaron, pero en las grabaciones supuestamente Evo Morales le decía hay que cercar las ciudades y matarlos de hambre. Entonces recuerden, bolivianos que están hoy defendiendo los derechos del país, que esa es una forma de acción que ya la han utilizado varias veces. ¿Qué es lo que normalmente hacen? Dejan que siga el conflicto. No es verdad que se busca diálogo. Mandan a gente de segundo nivel, ¿para qué? Para mantener el mismo discurso, no para ceder, no para decir, ya, discutamos qué fecha es mejor, análisis técnico, no. Llaman diálogo a unas reuniones en las que nadie cede posiciones. Eso no es un diálogo. No es diálogo, eso no se llama diálogo. El que yo me siente contigo para no cambiar absolutamente nada es absurdo, no es un diálogo. Entonces lo que hacen es dejar pasar el tiempo para que la gente movilizada se canse, se agote, esté cansada de no poder seguir su vida, de no poder trabajar, de tener que ir al punto de bloqueo y encima de poner en riesgo su vida, la de su familia, su economía, como ya se ha dicho. Entonces, el MAS sabe porque con los anteriores partidos antes del 2005 se movilizaban pues y saben lo duro que es una movilización. Entonces, la primera decisión de estrategia política cuando hay conflicto es hay que dejarlos nomás hasta que se cansen. Si eso dura más de lo previsto, mientras los dejan que se cansen, lo que hacen es descalificar a los dirigentes. Eso ya están haciendo de manera permanente. Es culpa de, como decía Chali, 2, 3 personas y desconocen el cabildo, desconocen los cientos de miles y millones de bolivianos que están movilizados en Santa Cruz para dejarlos descabezados y generar confusión. Tercero, tratan de dividir al movimiento, de cooptar sectores, de comprar sectores, de distribuir prebenda, de ofrecerles ventajas a cambio de que cedan y empiecen a romper. No se olviden que esa fase puede venir a continuación. Y por supuesto el castigo, ¿no? Hay que castigarlos por haberse movilizado. Solo cierro alertando. En La Paz lo que nos hacían era decir que estaban llevando fruta, agua para los movilizados y traían palos, traían fierros, traían armas para los que debían atacar dentro del cerco. Ya han anunciado que van a mandar frutas y gasolinas a Santa Cruz para los del MAS. Pongan atención porque cuidado que les estén enviando armas para que los ataquen a ustedes mismos. Muy bien, muchas gracias, señora Jimena Costa. ¿Qué dice el diputado Omar Yujra, por favor, para ir cerrando este primer punto del programa? Gracias, José Luis. Bueno, yo creo que acá, en un debate como el que tenemos el día de hoy, no se trata de insultar, pero creo que sí es importante saber ubicarnos en el contexto. Zapatero a tus zapatos. Entiendo que la señora Costas es politóloga, yo soy economista. Y en ese sentido voy a hablar en términos numéricos. Entre el año 92 y el 2005, por ejemplo, Santa Cruz apenas había recibido 6.762 millones de bolivianos. Entre el 2006 y 2019 ha recibido más de 51.000, casi 51.200 millones de bolivianos, es decir, 44.404 millones de bolivianos más, es decir, 8 veces más, para que la población nos entienda. En materia de inversión pública ha recibido 10 veces más. Si el tema es de recursos, podríamos decir, bueno, le falta plata al departamento y necesita para hacer obras, para hacer proyectos, en fin. Pero en este momento, solamente la gobernación de Santa Cruz tiene 452 millones de bolivianos en caja y bancos. Acá tengo el dato. Y esta cifra ha ido subiendo en los últimos años.
¿Qué quiere decir esto? De que no están utilizando la plata y por tanto se cae ahí el argumento de decir se necesitan recursos, etcétera, o que solamente el 7%, etcétera, etcétera. En cuanto a ese porcentaje, sí, evidentemente ese tema es de las transferencias, pero para que entienda la población, los departamentos no solamente viven de las transferencias. Los presupuestos de cada región tienen diferentes fuentes de financiamiento. Y dentro de estas fuentes de financiamiento hay no solamente la coparticipación, IDH, regalías, hay también recursos del Tesoro General, en fin. Y en suma, es ahí donde se tiene que ver cuál es el presupuesto total que le llega al departamento. Por eso es que el argumento de decir que solamente llega al 7% es totalmente falso. Es un argumento netamente político, porque obviamente los que conocemos del presupuesto sabemos de lo que estamos hablando, y evidentemente lo que decía, el departamento, simplemente para dar un ejemplo, ha recibido más de 8 veces recursos, y en materia de inversión cerca de 10 veces más. Otro de los elementos que me parece que es importante aclararlos, en cuanto a lo que decía Carlos respecto al tema de la negligencia. Evo, Áñez, Arce, ¿quién tiene la culpa? Y aquí viene el famoso eslogan de que el censo se tiene que hacer cada 10 años. En ninguna parte está establecido de que el censo se tiene que realizar cada 10 años. Esa es una mentira que le dicen a la población. No está ni en la Constitución Política del Estado, no está ni en una ley, no está en un decreto supremo. Como había mostrado hace un momento, los censos a nivel de Latinoamérica, y aquí están los ejemplos, lo tengo, aquí no es de me han dicho o he escuchado, no. El ejemplo que daba, Chile, por ejemplo, el 2014 empezó y está terminando el año 2013. Colombia empezó el 2013, en 2019 terminó. Ecuador el 2018 empezó y terminó tiene previsto para finales de este 2022. En el caso del Perú empezó el 2015, está previsto para octubre del 2023, en fin. No es que se hace de la noche a la mañana el tema de los censos. Se hace con una planificación técnica, y eso se hace con estándares internacionales. Eso es lo que se tiene que comprender. En cuanto al tema de la cartografía, no es que esté diciendo este diputado, y esto es importante aclarar, el nivel central ha hecho lo posible para llevar adelante el censo de población y vivienda, pero el principal insumo, que es responsabilidad de los municipios, son los que no han podido cumplir, y es precisamente eso, es uno de los argumentos mayores que se ha tratado en el Consejo Nacional de Autonomías. Y acá tengo una noticia que sale precisamente ese día, y dice: el 12 de julio del 2022. Los miembros del Consejo Nacional de Autonomías recomiendan tomar las medidas de ajuste necesario al calendario censal para garantizar que la información obtenida del mismo responda a los más altos niveles de calidad, proponiendo la realización entre mayo y junio del 2024 y en fin de semana. Esto es lo que se estableció en el Consejo. Ahora, el Consejo, y acá difiero de lo que decía Carlos, el Consejo están los nueve gobernadores. ¿Los 9 gobernadores son masistas? No. Luego hubo 2 reuniones, pero muy fuera del Consejo Nacional de Autonomía. Sería bueno que revisemos lo que dice la Ley General de Autonomía, la Ley Marco de Autonomía, la Ley 31. El Consejo está conformado por el tema de los 9 gobernadores. Posteriormente, el presidente se reúne con los alcaldes de las 10 ciudades capitales de departamento, incluyendo la ciudad del Alto. ¿Los 10 alcaldes son masistas? No. Luego se reúne con los rectores de las universidades. ¿Los rectores de las universidades, las 11 universidades del país, son masistas? No. Finalmente, en estos intentos de diálogo que se ha establecido, y que incluso cuando se había propuesto que la mesa de diálogo sea aquí en La Paz, ante lo que estaban pidiendo, dijeron que se haga en Santa Cruz. Bueno, se trasladó a Santa Cruz. Pidieron que se haga por señal abierta, por televisión. Se puso aquí. Es decir, mientras más se asomaba al tema del diálogo, por el lado de la comisión, del comité interinstitucional, se pedían más y más pretextos, o se ponían más y más pretextos para no llevar adelante el tema del censo. Por tanto, ¿es un tema nacional? No. Y finalmente con esto, para señalar que no es un tema nacional, más de 300 autoridades electas, en la última reunión que tuvo el presidente Luis Arce,
¿Esas autoridades electas son todas del MAS? Falso. Entonces, y hay la voluntad. Todos han coincidido de que se tiene que llevar esto a una mesa técnica y que se establezca la fecha a través de este parámetro. Incluso el propio Fernando Camacho, y no sé si han visto ustedes esta acta de conclusiones de la reunión de mesa técnica de trabajo sobre el censo de población y vivienda, llevada adelante el 15 de agosto. Querido Carlos, querida Jimena, aquí ustedes ven la firma del señor Camacho. ¿Cuáles son dos de los puntos de esta acta? Fíjate, aquí dice, punto 2, las instituciones presentes coincidieron que el desarrollo del censo es un trabajo netamente técnico. Firma el señor Camacho. Punto 5, las entidades presentes constituirán una mesa técnica que incluirá al INE y a los organismos internacionales especializados para evaluar y construir los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma presentado. 15 de agosto, firmado por el señor Camacho. Esas mesas técnicas se han llevado adelante en los 9 departamentos del país. Entonces, es otro de los elementos que totalmente no coincido y bueno, obviamente cae también en su propio peso. En cuanto al paro de los 15 días, ya con esto concluyo, en estos 15 días se ha perdido más de 500 millones de dólares. Con estos 500 millones de dólares se hubiese podido hacer cerca de entre 9 y 10 hospitales de tercer nivel. Dicen que es todo el departamento de Santa Cruz. Falso. Los alcaldes que forman parte de Amdecruz no han estado de acuerdo con el tema del paro. Otro de los elementos también con los cuales le mienten al país. En un primera instancia dicen el paro, ok, que paren todos, pero era falso. ¿Quiénes estaban parando? Eran los transportistas, eran los gremiales, los comerciantes. ¿Estaban parando las empresas? No estaban parando las empresas. Por tanto, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Claro, al que vive a pie, al que trabaja al día, estaba perdiendo plata, pero las empresas que son precisamente dueños, parte de estos políticos que están en este momento buscando desestabilización, porque es la palabra, estaban ganando plata normalmente. Entonces, creo que acá la población se da cuenta perfectamente y quién es el señor Fernando Camacho, uno de los impulsores también de la desestabilización del país el año 2019 y que ahora está buscando lo mismo. Perfectamente, le agradecemos al diputado Omar Yujra, cerrando este primer punto del programa. Le damos la palabra a don Carlos Bert. Gracias, José Luis. A ver, tengo que aclarar rápidamente. Coincido pues que no hay ninguna disposición legal en el país que fije la periodicidad del censo. No existe esa disposición cada 10 años. Es un criterio técnico. Se recomienda que sea cada 10 años porque una década es un tiempo razonable. Bien, parece que el diputado no ha entendido el razonamiento. Entonces, supongamos que el censo se va a hacer en 2025. ¿Quiénes serían los responsables por esa postergación si fuera el 2025? Evo Morales, 7 años de lo que va entre 2012 y 2025, es decir, 13 años. De esos 13 años, Evo Morales 7 años. Yanine sigue con 11 meses y Arce 5 años. O sea, ese es el razonamiento, así que no le echen la culpa a los 11 meses de Yanine, que además tenía la pandemia, en fin, pero no voy a salir en defensa de eso. Ese es el razonamiento. Analicen mejor sus cosas. Quisiera entrar al análisis del presupuesto, pero no es el tema. Quiero ceñirme al tema. A ver, hasta aquí he reconstruido lo que ha hecho el MAS. Perdón, lo que ha hecho Santa Cruz y la movilización. No hemos hablado nada de lo que ha hecho el MAS, cuál ha sido la conducta del gobierno y del MAS. Mientras Santa Cruz, abanderando una demanda nacional o que involucra a los 9 departamentos, mientras Santa Cruz organiza su paro, ¿qué hace el gobierno y el MAS? Primero, comenzando el primer día, como en Puerto Quijarro, y en Santa Cruz, en la avenida Santos Dumont y en otras avenidas, lo primero que hace el MAS es
mandar a sus equipos de choque para intentar romper los bloqueos, olvidándose de toda su tradición, todo su discurso, ¿no? Que el derecho a la protesta, que hay que dejar que los sectores protesten, claro. Piensan en ellos y sí, déjennos a nosotros, pero si es el otro, no, es oligarca, es discriminador, no sé qué, proimperialista, no sé, varios adjetivos. No, por favor, eso es inconsecuencia. Lo que hacían y pedían estando en la oposición, dejen que hagan ahora otros, no renuncien a sus principios. Y no solo en oposición. Recordemos pues lo que hicieron en agosto de 2022. Tumbaron un cerro a la carretera entre Cochabamba y Oruro, con actos de violencia cuasi militares. Y claro, eso hay que respetar. No, ahora fueron a romper los bloqueos. ¿Pero qué más hicieron? Decidieron que había que impedir que circule carburante en Santa Cruz y en las poblaciones que dependen de la planta que está en Santa Cruz. ¿Qué hicieron? Bloquearon la planta de Palmasola para que no haya carburantes, para que no exista gasolina, para que no exista diésel, etcétera. Pero no contentos con eso, con la complicidad del alcalde cruceño, cierran el ingreso al relleno sanitario de Santa Cruz, acumulando miles de toneladas en la ciudad, que es un atentado contra la salud. Pero no se queda ahí. Deciden cercar la ciudad de Santa Cruz con el argumento que ha dado el diputado aquí, lo que nos muestra que es un argumento oficial del gobierno de Arce Catacora. O sea, ¿cuál fue el argumento? Miren, aquí los jerarcas, los oligarcas, los empresarios no están parando, siguen produciendo. Así que hay que cerrarles, estos no pueden seguir produciendo. Y bloquean, hacen lo que se llama el cerco a Santa Cruz, con gravísimos daños a la economía boliviana, porque no se dieron cuenta de dos cosas. Estaban cerrando los caminos a las exportaciones bolivianas, que la mayoría, las no tradicionales, vienen de Santa Cruz. La afectación a la recuperación económica y al Producto Interno Bruto no sabemos todavía, vamos a medir en los próximos meses, y no se dieron cuenta de otro efecto, lo que nos muestra la tontera de esa decisión. ¿Qué hicieron? Al poner el cerco a Santa Cruz, fortalecieron los efectos del paro cruceño, fortalecieron sus efectos, aislaron Santa Cruz, productora de alimentos, etcétera, y cerraron las posibilidades de enviar al resto del país insumos. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? ¿Cuál fue el efecto? Para mencionar un solo elemento, porque no tenemos mucho tiempo en este debate. Mientras en la ciudad de Santa Cruz, el pollo, que es lo que la población consume más porque por su precio, mientras en Santa Cruz, producto del cerco, el pollo ha disminuido, pero ha subido en su precio entre 50 centavos y $1, un boliviano por kilo. En La Paz ya ha subido hasta 6 bolivianos por kilo. Ese es el efecto del cerco. O sea, qué estupidez haber tomado semejante decisión fortaleciendo lo que hace el adversario. O sea, pero en fin, es eso lo que hicieron, pero hicieron algo más. Hay que recordarle a la población. Organizaron el Cabildo Masista. ¿En base a qué? Trasladaron a Santa Cruz empleados públicos y militantes
de las provincias cercanas de Santa Cruz y del resto del país e intentaron articular un cabildo para competir con el cabildo organizado por el Comité Cívico, y así les fue. No pudieron generar una comparación con la manifestación del pueblo cruceño. Y cierro con lo siguiente. Están orquestando, están impulsando una marcha con fines punitivos que ha comenzado en San Julián. Todos hemos visto las imágenes. Esos grupos de choque vestidos de azul, con escudos protectores, con la protección policial, eso es lo que está haciendo el MAS. Para finalizar, amigos de la audiencia panamericana, basta de este debate insulso. ¿El censo es un tema técnico o es político? No solo el censo, todos los temas siempre son técnicos y políticos, siempre. Todo asunto de Estado y todo asunto importante tiene una dimensión política y una dimensión técnica. Y la sabiduría del gobierno, de cualquier gobierno, radica en cuidar el equilibrio entre el componente técnico y el componente político. Y reitero, la decisión de postergar por la reconstrucción que he hecho de los sucesos fue política, no técnica. Está clarísimo. Técnicamente dijeron que todo estaba listo y aparecieron metiendo al Consejo de Autonomías la idea de que no estaban listos y que había que postergar. Podemos continuar analizando el componente del Consejo Nacional de Autonomías. 9 gobernadores. De los 9 gobernadores, solo 2 son de oposición, Santa Cruz y Tarija, en este momento. El de Tarija tiene que explicar, ya he dicho, el de Tarija, por qué permitió que suceda en el Consejo lo que sucedió, y Camacho por qué no fue al Consejo. Los otros 7 gobernadores, incluido el de La Paz, están enfilados en la posición del gobierno. Alcaldes de la Asociación Municipal, solo Cochabamba, La Paz son opositores, ¿no es cierto? Y así podemos analizar. La FAM representa al conjunto de municipios de provincias donde el 65% de los alcaldes son masistas. Y cierro, de los 11 rectores, solo 2, el de Santa Cruz y el de La Paz, son de oposición. Los otros 9 son masistas o promasistas. Muy bien, muchas gracias, don Carlos. Vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente, por favor, les vamos a brindar en tiempo perentorio para que puedan realizar la exposición, pero obviamente de manera ágil. Este punto que tiene que ver con el rol de la policía y el Ministerio de Gobierno en situaciones de delito, de conflicto. A propósito de la forma en cómo se ha actuado, se ha criticado bastante el rol, sobre todo de la policía, cuando se realizan este tipo de acciones y operativos. Vamos a iniciar con la señora Jimena Costa en este segundo punto. Adelante. Gracias, José Luis. Voy a cerrar un par de ideas antes de entrar específicamente a la policía. Charlie, 240 de los 336 alcaldes son del MAS. Así que si los alcaldes no han preparado la cartografía, es una decisión política del MAS. O sea, estamos en lo mismo. Aquí hay una decisión política de no llevar adelante el censo, sea de los alcaldes o de los ministros. No creo que sea de los diputados, ¿no? De cualquier manera, se puede corroborar muchísimos datos de que hay una decisión política de no llevar adelante el censo. El diputado decía que hemos perdido $500 millones, ¿no? 500 Es una cifra pues muy grande, ¿no? Estamos hablando, dice, de 9 a 10 hospitales que se podían haber construido. Yo le quiero decir al país que no se preocupen, porque el 2018
en el plan de hospitales del SUS, del Sistema Único de Salud, se comprometieron a hacer 49 hospitales. Ese fue el tiempo en el que entró Gabriela Montaño al Ministerio de Salud, por eso me acuerdo de los datos. Vino a una interpelación sobre el tema. El 2019 ya ampliaron el discurso a 54 hospitales. Y cuando llegó la pandemia el 2020 nos dimos cuenta que todo fue discurso. No estaban en funcionamiento ni una docena de esos 54 hospitales. Así que si ustedes creen que en 15 días de paro se hubieran podido construir 10 hospitales, si los recursos que se están perdiendo hubieran ido a hospitales, seríamos muy ingenuos, no caigamos en esa ingenuidad. Y solamente para no dejar al aire, quien recibió la llamada de Evo Morales para pedir que se cerque a las ciudades y nos maten de hambre, sí era también Yugra, es Faustino Yugra Yarwi, ¿no? Porque a veces Yucra Yarwi. Entonces a veces puede parecer mala intención, pero en mi memoria estaba Yucra, ¿no? Y lo último, ¿no les parece, ciudadanos, ciudadanas, que es realmente una locura que el Estado quiera reprimir alguna parte de la población porque pide censo? No, luego van a decir más o menos que pedir censo es nuevo golpe. El tema es absurdo, es descabellado que se tenga que movilizar un departamento del país y muchos otros a hacer cabildos, hacen una serie de eventos. Los comités cívicos de todos los departamentos ya han manifestado su apoyo a la movilización en Santa Cruz. Es absurdo que tenga que movilizarse la sociedad para pedir algo, para pedirle al Estado algo que es una obligación del Estado atender, porque de ello depende la calidad de las políticas públicas, en su diseño, en su implementación. Bueno, paso al tema de la policía. Solamente hay que recordar que desde el inicio de las gestiones de Evo Morales han habido una serie de acciones para tratar de debilitar a la policía boliviana. Eso ha pasado, por ejemplo, recuerdo así, no en orden, pero se quejaban de que les quitaron identificaciones, luego se creó el CEGIP, luego les quitaron los brevets, luego, bueno, podríamos seguir una serie de cosas, pero en general, en el trato hacia los aparatos represivos del Estado, el MAS ha favorecido a las Fuerzas Armadas en sus diferentes expresiones y ha dejado en un segundo plano a la policía boliviana. Después del motín, en el año 2019, por supuesto que ha habido una sanción muy dura que ha sido públicamente denunciada, no solamente con procesos a los que estaban en funciones de mando en el momento del fraude, sino también a muchos policías suboficiales que les cambiaron destinos, los mandaron a los lugares más inhóspitos, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero detenerme muchos minutos en recordar las cosas, sino pasar al análisis. La Policía Nacional no actúa porque se le ocurra o porque se le antoje de una o de otra manera. La policía actúa bajo órdenes. Recordemos que tenemos un modelo presidencialista secante, no tenemos un modelo presidencialista semiparlamentarizado como era antes de la reforma hasta la reforma del 2004, diré, de tal manera que el comandante general de la policía y de las Fuerzas Armadas es el presidente del Estado. Seguimos en esa lógica. La policía hace lo que le piden que haga y a los mandos siempre los tienen muy contentos. Y los mandos, después de salir del cargo, normalmente tienen denuncias de narcotráfico. Es una pena revisar esa historia de la policía y vamos a encontrar que los excomandantes, creo que ya van 5, tienen denuncias y hasta sanciones por narcotráfico. Se hace un uso instrumental de la policía al mismo tiempo que no tienen condiciones ni la más mínima para cumplir su tarea. Yo he hecho inspecciones a ciertos puntos de frontera para ver la situación, no solamente la policía, de migración, de la aduana, etcétera.
ver la fortaleza del Estado para cuidar fronteras. No pueden creer lo que uno mira y en el estado que está la policía, pero basta con ir a la posta policial más cercana en su barrio. No estoy hablando solo de las fronteras, vean que no tienen ni municiones, no les dan los uniformes, hasta hay negociados con los uniformes. No tienen papel para escribir en unas computadoras Pentium 4 del año de la ñaupa. Y se les exige muchas cosas. Y creo yo que después de lo que ha pasado el 2019, ahora los están tratando de empujar a la represión más cruda para que la sociedad que los aplaudía cuando pasaban después de la crisis del 2019 rompa esa relación con la Policía Nacional. Creo que hay una intencionalidad expresa no solo de sancionarlos, sino de romper ese vínculo que se creó durante la crisis del 2019 entre la policía y los ciudadanos. Yo quiero decirles a los ciudadanos que reflexionen sobre eso, que hablen con los policías, porque ellos les pagan una miseria y acaban poniendo en riesgo su vida, agrediendo la de ustedes. Pero también que hablen con la gente del resto del país que va a acercar Santa Cruz, que va a agredir los grupos de choque. Si bien es cierto que el 2019 también se liberaron delincuentes de las cárceles, como ha sido denunciado, para que agredan a los ciudadanos, no todos pueden ser considerados delincuentes. Hay empleados públicos que los están obligando a ir a Santa Cruz. Hay denuncias ya públicas. Yo he recibido un video de gente que llega y no sabe qué hacer, no sabe para qué lo han obligado a ir, no quiere ir a matar, no quiere ir a enfrentarse. Hablen con ellos. No dejen que la violencia que el gobierno quiere generar los lleve con ustedes, incluyendo a la policía. ¿Por qué le conviene al gobierno que haya violencia en Santa Cruz? ¿Por qué le conviene que la policía agreda, porque agredan a un policía, que haya violencia? Porque ese va a ser el pretexto para decir que se ha perdido más de 500 millones de dólares por culpa de Santa Cruz y que ahora estamos en crisis. Están disimulando y escondiendo la crisis. La deuda externa se incrementa, la deuda interna se incrementa también y se reducen las reservas internacionales. Están en alrededor de 4.000, si no me falla la memoria. Es menos, 3.900. Estamos hablando de una situación muy complicada y ahora van a tener el pretexto para culpar a Santa Cruz de que se ha perdido plata, que se ha afectado la economía, que se estaban... No se hagan confundir. Hablen con los policías, hablen con los que van a acercar. Son bolivianos igual que nosotros, solo que muchos de ellos obligados, otros lo harán por voluntad. Y piensen juntos que la responsabilidad de todo este conflicto es exclusivamente de un gobierno que sin argumento alguno, de la noche a la mañana, después de haber garantizado, ha decidido postergar el censo por razones estrictamente políticas. Muy bien, muchas gracias, señora Jimena Acosta. ¿Qué dice el diputado Mar Yujre en este segundo punto del programa, el rol de la policía? Porque hubo cuestionamientos a la forma en cómo ha actuado y además se dijo que en determinado momento ingresaba incluso al ámbito de la ilegalidad protegiendo un cerco que, dicho sea de paso, también es ilegal. ¿Qué dice el diputado Mar Yujre? Bueno, a ver, yo entiendo que se quiere hacer un esfuerzo para tratar de meter temas económicos acá, pero es importante señalar y aclarar varios aspectos que no quiero dejar pasar. El tema del plan de hospitales. El plan de hospitales representaba más de 1.700 millones de dólares para la construcción de más de 54 hospitales, que luego sumaron incluso un poco más. Pero quiero señalar a la población, parte de esos hospitales pues fue uno precisamente en Santa Cruz, que la señora Áñez no quiso entregar porque no le gustaba el color, quería pintarlo de verde y pues al final del día nunca lo entregaron. Es también plausible señalar el tipo de paro que están defendiendo en este momento. El paro que están defendiendo, hay gente que hace su churrasco y está haciendo fiesta en las rotondas, mientras hay gente que está a pie, que no puede generar los pesos en el día.
y las empresas estaban trabajando de manera normal. ¿Qué tipo de paro es eso? O sea, unos paran y pierden ingresos, pero los otros trabajan normal. ¿Qué tipo de paro es eso? Otro elemento, y me sorprende que digan que se hable con policías, o sea, es falta que nos digan vayan a arrodillarse a los cuarteles. Esto me parece que ya es un exabrupto, y creo que en el marco de la responsabilidad tenemos que hablar también de acuerdo a lo que dice la norma. Primero, la Constitución, nos guste o no, la Constitución establece en el artículo 251 que la policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana. ¿Qué dice la Ley Orgánica de la Policía? Artículos 1 y 2. El 1 dice, es una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del orden jurídico. Pero además, también hay que mencionar lo siguiente. Viendo lo que es la Constitución, viendo lo que es la Ley Orgánica de la Policía, podemos concluir que el rol de la policía tiene un carácter esencialmente preventivo y de auxilio, y tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial. Ahora, dentro de esto, también está el artículo 7. El artículo 7, ¿qué nos dice? Que está referido a de prevenir e investigar los delitos, esencialmente los que dice el artículo 43. ¿Y qué dice el artículo 43? Las unidades de criminalística son las encargadas de investigar delitos, identificar y aprender a los autores, coautores y cómplices, y remitirlos a disposición de las autoridades competentes. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Que la función de la policía, además de resguardar a la ciudadanía, también tiene la misión de investigar cuáles son los hechos que están rayando en lo que se denomina delitos. En los últimos días hemos visto que el Comité Cívico Cruceño, a través de un abogado, está haciendo circular un video incluso que habla de la aprehensión por particulares de personas en flagrancia, como establece el Código de Procedimiento Penal. Acá es importante señalar, y acá creo que quieren, con esa forma de decirle a la población, ustedes también pueden ser de policías. No. Este aspecto del código es totalmente distinto y no es la misma función que tiene la policía. Por tanto, es importante señalar acá aquello. En cuanto a las actividades de la policía, sería bueno señalar caso por caso dónde ha habido estos momentos que han señalado, pero a la vez investigar, y esto es un mandato que establece también la Constitución, de que se pueda investigar cada uno de los supuestos excesos que tiene la policía y no generalizar en todos los actuados que tiene esta institución. Finalmente también yo saludo que la señora Costas haya reconocido que el 2019 ha habido un motín policial, cosa que no lo hicieron no lo reconocieron durante el año 2020, pero también tuvieron todo ese año para demostrar el fraude, pero nunca lo hicieron, por lo menos no mostraron lo que habían señalado en los medios de comunicación. Y espero que lo que está sucediendo en este momento en Santa Cruz no derive precisamente en esos hechos de desestabilización que, por eso decía hace un momento, el señor Camacho ha sido uno de los promotores el año 2019, que entraron con la Biblia bajo el brazo, pero que lamentablemente utilizaron a la policía y a las Fuerzas Armadas para reprimir a todo el pueblo boliviano. No fue a un sector, reprimió a todo el pueblo boliviano con masacres incluidas en Sencata, en Pedregal y en Sacaba. Muchas gracias, diputado Mario Ujra. Le damos la palabra para hacer referencia a este segundo punto del programa a don Carlos Bert también, el tema de la policía. Bien, el segundo punto, lo repito porque a mí me gusta siempre focalizar el tema que me han pedido que analice. Rol de la policía y del Ministerio de Gobierno en situaciones de delito. Bien. Lo primero que hay que señalar es obvio, está en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Policía. Esta depende del presidente del Estado directamente a través del Ministerio de Gobierno. Ahora,
en este régimen, en el ciclo masista, la reforma que se ha introducido es que en la práctica y formalmente el ministro de gobierno se ha incorporado al alto mando policial, lo que implica que la subordinación que ya la Constitución en términos jurídicos le asigna a la policía respecto al capitán general, en la práctica el ministro de gobierno se convierte en el comisario político en el alto mando policial. El resultado es el que estamos viendo: la acentuada subordinación de la policía en estos conflictos. Para dejar de hablar de Santa Cruz, que ya lo hemos retratado a cabalidad, fijémonos qué ha pasado en Tarija, en Cochabamba, aquí en La Paz. ¿Qué ha sucedido? Hablaremos de La Paz. A ver, débilmente el movimiento social que impulsa también el censo 2023 organiza una marcha en la que habían como 6.000, 7.000 personas que deseaban expresar pacíficamente su deseo de que el censo sea en 2023. Digo pacífica porque quienes conformaban esa marcha, gremiales, como sabemos, la mayoría de ellas señoras de edad, con sus hijos, porque no tienen dónde dejar a sus hijos. Participaban, estaban a la cola médicos con sus mandiles blancos. Habían juntas vecinales también con fuerte presencia de señoras. Bien, comienza la marcha, avanza 2 cuadras y se enfrentan con el grupo de choque del MAS, que comienza a tirar piedras, a amenazar en tono agresivo. Llega la policía para evitar el enfrentamiento. ¿Y qué hace la policía? Dice para evitar el enfrentamiento. ¿Qué hace la policía? En vez de reprimir a los violentos que son del MAS, gasifica a la marcha. Eso es lo que ha sucedido. No me estoy inventando, yo estaba unas filas atrás, porque fui uno de los que decidió que había que marchar por el censo 2023 y he visto lo que ha sucedido. En Tarija sucedió lo mismo, en Cochabamba sucedió lo mismo. Bien, este es el efecto de haber metido al ministro de gobierno en el alto mando policial. Pero volvamos al rol de la policía. La policía tiene 2 funciones. Es el órgano represivo para mantener el orden público. Y el ministro de gobierno ha llevado esta función a su expresión máxima. Ha convertido a la policía en mero instrumento, en un grupo de choque más armado del gobierno del MAS. Su otra función, que tiene que ver con la pregunta, rol de la policía en situaciones de delito, la policía cumple el rol de control y represión del crimen, que eso está al margen, debería estar al margen de los factores políticos, que es la primera función de la que hablé. Bien, lamentablemente, en esta segunda dimensión, el rol de la policía es parte de la crisis estructural del sistema de justicia. Acabamos de conocer el dramático caso y la narración de la señorita que fue acusada del secuestro de un menor, que estuvo 2 meses en la cárcel y si no por casualidad detienen a una persona que confiesa ser la autora real del secuestro, esta señorita corría el peligro de ser encarcelada por 10 a 15 años. Y la narración, y que la hizo en esta radio precisamente, en Panamericana, es dramática,
la conducta de los policías, ya no hablemos de los fiscales, ¿no? Esos ya sicarios judiciales, sicarios jurídicos, no, de los policías. La conducta de los policías, cómo la disfrazan, en fin, no quiero repetir, es parte de la crisis del sistema de justicia. Bien, con este breve diagnóstico llamo la atención a la población sobre lo siguiente. Si en la dimensión del orden público, que es altamente político, y en la dimensión del delito, de la delincuencia, la policía está mostrando estos déficits y estas extremas subordinaciones al poder político, con el antecedente de lo que sucedió en 2019, no queda otra que ir pensando en una reforma integral de la policía boliviana hacia futuro, una vez que el ciclo de gobierno, el ciclo del poder político del MAS se cierre, que es lo que estamos viviendo, el ciclo de agotamiento y de cierre del masismo en la historia boliviana. Muy bien, muchas gracias. Le damos al doctor Carlos Bert. Vamos a irnos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana y obviamente vamos a cortar el tiempo también de participación, 4 o 5 minutos a lo sumo por participación, que tiene que ver con las directivas camarales en la Asamblea Legislativa Plurinacional a propósito de la elección, la forma en cómo se ha presentado esto, sobre todo en la Cámara de Diputados. Empezamos con usted, señora Jimena Acosta. Gracias, José Luis. La verdad es que es algo distinto de lo que nos hemos acostumbrado a ver en los últimos 15 años, porque normalmente sucedía que el MAS tenía una plancha por debate interno, decisiones de los que llaman las bancadas departamentales, etcétera, consensuaban. He conocido ese proceso complicado en muchos casos, por ejemplo, cuando estaba Gabriela Montaño. Le pasó similar a Víctor Borda. Siempre había debate interno y luego una plancha. Y los que aparecían con dos planchas divididos y era siempre una pelea y un desastre eran las bancadas de la oposición. Esta vez hemos visto lo contrario. Hay una comunidad ciudadana que ya van varios años que no se dividen, hay plancha única, con la diferencia de que Freddy Mamani, que por cierto creo que ha sido un desastre de presidente de la Cámara Baja, creo que ha sido un machista agresivo, sistemático, sobre todo contra las mujeres jóvenes, a la hora de darles la palabra, de cortarles la palabra, un abusivo el señor, conozco muchos relatos de eso, pero que además se ha portado de una manera absolutamente autoritaria, burlándose de sus adversarios en una asamblea, en una cámara que él debía conducir. Pero al margen de ese hecho, lo que ha hecho Mamani en las directivas, por ejemplo, ha sido promover el transfugio, cooptar. Y sin embargo ahora no hemos visto eso. Es diferente por la división en el MAS y es diferente porque parece que en la directiva de diputados vamos a tener por una vez representantes del MAS, de Comunidad Ciudadana y de Creemos, y no tránsfugas, todos del MAS. Esa es una buena noticia porque, le guste no al MAS o no al MAS, la oposición tiene tanta legitimidad como el oficialismo. Todos han sido elegidos por el voto popular y todos tenemos derecho a ser representados por unas ideas o por las otras. Así que, primera buena noticia, que no he escuchado nada de que son tránsfugas, sino que se han respetado las planchas de las tres bancadas a la hora de la decisión. Segundo, repite nuevamente Andrónico. He escuchado por ahí que dicen, ha ganado Evo Morales, ha perdido Arce. Yo creo que no. Yo lo he visto Andrónico en el grupo de los renovadores desde un inicio. Estaba en el bloque más cercano a Eva Copa, antes de que ella esté de candidata, alcaldesa y demás. De tal manera que yo no creo que Evo Morales haya ganado nada. Yo creo que es el gran perdedor de lo que ha sucedido el día de ayer, porque
Andrónico Rodríguez yo creo que no le responde al mando, pero sí varias de sus acompañantes en la directiva, la primera vicepresidenta, se la nota una aguerrida y desesperada defensora de Evo Morales, así que me imagino que no va a tener una gestión muy tranquila. Pero el hecho es que la candidata de Arce no ha podido ganar. Esto pone en evidencia algo muy obvio desde el principio, de que como Evo Morales hizo la lista en la Argentina, la mayoría de los, antes era la totalidad, creo que hoy ya no es así, de los miembros de la bancada del MAS eran evistas. Ha entrado Choquehuanca a hacer un trabajo para armar, yo creo, su propio bloque, y hoy también hay choquehuanquistas. Creo que los de Arce son menos. Me imagino que acá Omar Yujra es uno de los arcistas, ¿no? Porque ha sido jefe de la unidad del Ministerio de Unidad de Economía y Finanzas, me parece, y también viceministro de Pensiones en algún momento. Entonces, por su perfil anterior, me imagino que es del bloque arcista, pero es el más pequeño. Es decir, Arce no ha podido ganar en ninguna de las cámaras, y Evo Morales tampoco. Lo veo a Jerjes Mercado, que hemos estado en esta radio juntos, como no voy a decir disidente, ni mucho menos, sino como una línea de renovación también, no porque esté cerca de Andrónico o de Eva Copa, no, sino que dentro del MAS esa pugna entre los caudillos, entre Evo Morales, que se ha vuelto tóxico para el propio MAS, que ya nadie lo soporta, y un Arce que está tratando de convertirse en un Evo Morales autoritario y abusivo, hace todos los esfuerzos para superar las barbaridades de Morales, están perdiendo apoyo dentro de su propio partido. Yo no creo que hayan disidencias del MAS, lo que creo es que están cansados de esos caudillos mandones que les imponen decisiones y han optado por una vía más racional en el caso de diputados. Y creo que en el caso del Senado, precisamente Andrónico se queda porque no responde al mando de ninguno de ellos. Perfectamente, muchas gracias, señora Jimena Costa. Diputado Omar Yujra, ¿qué dice sobre este último punto en tono de reflexión brevemente, por favor? Bueno, un primer elemento que hay que señalar es de que el movimiento del socialismo, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, es el partido político más grande de la historia del país. Al ser el instrumento más grande en términos políticos, desde luego que tenemos al interior diferentes formas de pensar, pero las líneas estratégicas, el tema de que somos antiimperialistas, anticapitalistas y antineoliberales, eso está plasmado en cada uno de los miembros que componemos el movimiento del socialismo. Dentro de esto podemos tener nuestras diferencias, etcétera, pero nosotros estamos unidos, así lo han mostrado nuestros dirigentes, nuestro máximo líder, Evo, líder indiscutible, nuestro presidente ahora Luis Arce y nuestro vicepresidente David Choquehuanca, en reiteradas oportunidades han tenido reuniones, y precisamente la línea de esto es de que tenemos que estar unidos, y la unidad siempre va a estar por delante. En cuanto a las diferencias internas, evidentemente ahí se muestra la democracia que tiene el movimiento del socialismo, y en esta última elección el candidato, en este caso Jerjes Mercado, ha ganado dentro la línea, y bueno, en esa lógica se ha llevado adelante el día de ayer la sesión preparatoria, en este caso para el cambio de legislatura. Creo que se habla mucho del MAS, porque obviamente es pues el partido más grande. No podríamos decir lo mismo de los partidos de oposición, pero que ni siquiera son partidos, porque simplemente son agrupaciones, son amigos de parrillada de los fines de semana, y que bueno, se constituyen en una agrupación ciudadana y que es momentánea. En este momento tenemos Comunidad Ciudadana, tenemos Creemos, y difiero ahí de lo que decía la señora Costas, que Comunidad Ciudadana siempre ha estado con una sola plancha, ¿no? En los anteriores años ha estado con 2 planchas, lo mismo sucedía Creemos, este año incluso Creemos ha entrado con 3 planchas. Eso es parte de cualquier agrupación política,
Pero en el caso de la oposición son grupúsculos que seguramente en las próximas elecciones van a desaparecer, van a aparecer otras, y bueno, eso es lo que se muestra en el aspecto político y en la elección del presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros saludamos de que la mayor parte de los diputados y diputadas han estado presentes y han elegido el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, y bueno, ahora lo que se ve hacia adelante es de poder trabajar en cuanto a todos los temas que hemos priorizado también con el órgano ejecutivo. Desde un inicio el tema ha sido la reconstrucción del país en materia económica, pero también la lucha contra la pandemia. Cuando no se hizo nada el año 2020, pues tuvimos que levantar la economía de menos 12,7% que había sufrido la economía, una caída estrepitosa, a volver a llevarla a la senda del crecimiento, la inversión pública, la disminución paulatina de la tasa de desempleo, en fin. Y en esa lógica, la Asamblea Legislativa hemos coadyuvado en todos estos 2 años, y no va a ser la excepción este tercer año, esta tercera gestión, de acompañar estos objetivos que están plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social, que es la industrialización con sustitución de importaciones. Para dar un ejemplo, de las leyes que hemos tratado en materia económica, sobre todo en la Comisión de Planificación, han estado ligadas más al tema de bonos, el tema de fideicomisos para la reactivación de la inversión pública, el FARIP, por ejemplo, más de 2.000 millones de bolivianos, el FOSIP, más de 1.500 millones de bolivianos, etcétera, pero también el financiamiento, a propósito de lo que dice Jimena. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, en el gobierno de Mesa, por ejemplo, la deuda externa estaba en el 62% del Producto Interno Bruto. En el gobierno de Paz Zamora, de Paz Extensor, etcétera, incluso llegaba casi al 100% del Producto Interno Bruto. Hoy en día la deuda externa está en cerca del 29% del Producto Interno Bruto. Esa es parte del manejo, pero es parte también de la coordinación que se tiene con el Ejecutivo. Y entonces, eso es algo importante. La inversión está llevando adelante la economía, y se ha visto eso. Lamentablemente tenemos esto del paro en Santa Cruz, que justo es en el cuarto trimestre donde hay mayor movimiento en la economía. Pero desde la Cámara de Diputados, la elección que se ha hecho ha estado en función a lo que dice el reglamento, artículo 33, y esperamos que nuevamente esta presidencia pueda coordinar con el Ejecutivo para llevar adelante todas esas políticas que acabo de señalar. Perfectamente, muchas gracias, diputado Yujra. Finalmente, don Carlos Bert, este último punto sobre el tema. Una explicación rápida para la audiencia, porque de lo que se trata es en estos puntos de darles elementos para entender mejor lo que pasa en los órganos de poder. Parte de la viabilidad de un gobierno depende de su relación entre el órgano ejecutivo y el legislativo. Cuando el órgano ejecutivo cuenta con suficiente apoyo en el legislativo para viabilizar sus disposiciones legales a través de las cuales implementa sus políticas públicas, el gobierno dispone de mejores condiciones para funcionar y conducir al país. Bien, en esa medida entonces, desde la vieja experiencia de la UDP, cuando se rompió la relación entre el legislativo y el ejecutivo y terminó en el desastre de ese gobierno, todos los regímenes cuidan esta relación. Ahora bien, en la constitución de las directivas camarales siempre intervienen en este periodo en el que el MAS tenía 2/3, no solo mayoría, y en los gobiernos anteriores en los que el partido de gobierno, para poder controlar la mayoría del legislativo, tenía que hacer alianzas con 2, 3 organizaciones. En todos los escenarios, quiero decir, la constitución de las directivas depende siempre de 2 factores. De un factor territorial, las disputas territoriales. O sea, un periodo está dirigida la Cámara por, normalmente, la bancada parlamentaria del partido de gobierno
más fuerte en ese ejercicio electoral. Como en el caso del MAS, que la base política de Evo Morales y del régimen masista son los cocaleros. Entonces, claro, ahí teníamos control de la Cámara de Senadores y el peso total de los cocaleros en el Parlamento. Por factores territoriales cedían la presidencia, pero la jefatura de bancada tenía que estar en manos de cocaleros o la directiva del Senado. Entonces, ese es el factor territorial. En el segundo periodo, otra bancada fuerte se clama y dice, ¿por qué solo ellos? Nos toca a nosotros. El MAS gana en La Paz, gana en Cochabamba, gana en Potosí, gana en Oruro, y entonces reclaman y dicen, nosotros también hemos aportado, y quieren la representación. Ese es el factor territorial. Y el factor político. Dentro de todas las organizaciones hay fracciones, hay corrientes diferentes, y lo que estamos presenciando es el afloramiento y la agudización de los conflictos internos en el MAS, que se ha reflejado en la composición de las directivas camarales, donde, repito, lo que le interesa a Arce Catacora es tener el control de ambas cámaras para viabilizar sus políticas. Y en esta línea, entonces, se ha desatado el conflicto con cocaleros, con la fracción de Evo Morales, que a todas luces está retrocediendo en todos los escenarios internos del MAS. Muy bien. Muchas gracias, doctor Carlos Ruiz. Bueno, amigos de todo el país, de esta forma llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros invitados especiales de este fin de semana, al diputado del Movimiento al Socialismo, Omar Yucra, al investigador Carlos Bert y también a la politóloga Jimena Costa. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.